Mis Canadians, ya fuimos a la casa de Diego Saúl Reina, ya vimos cómo vive ahí, cuánto vale su casa y todo. Ahora venimos aquí a su oficina, a su empresa que tiene él. Y pues ya saben, él es un influencer, tiene su empresa de migración también, él ya lo ha mencionado en sus videos. Y muchos de ustedes ya saben, ya se han suscrito ahí para que les haga el servicio y todo. Vamos a ver a su oficina. Pues yo quiero saber qué tanto pues hace en esa empresa y todo, entonces vamos a ver qué onda. ¿Qué onda? ¡Hey, hermano de habla hispana! ¿Qué dices, mi Diego? Ya me llevaste a tu casa y aquí directamente quería preguntar, pues tu empresa, que ya abriste tu empresa, yo vi ese video y pues yo dije, yo tengo que ver tu casa, yo tengo que ver tu empresa, quiero ver qué si cierto, si no cierto, qué onda. Toma asiento, hijo mío. Me gustaría hacerte unas preguntas. Entonces aquí ya estoy en tu oficina, ya fui a tu casa, ya me invitaste a tu oficina de tu empresa de migración, porque tienes tu empresa de migración, tu empresa de construcción y todo. Y bueno, pues te quiero hacer unas preguntas de esto, porque bueno, yo también hago videos de Canadá, entonces muchos me preguntan y esas preguntas te las voy a hacer. Entonces, échale. Una de las preguntas es, pues tú haces esa asesoría, tú eres el que te encargas de revisar, no sé, la situación de las personas y trabajas tú en la asesoría. Afortunadamente o desafortunadamente no puedo. Tenemos un cuerpo regulatorio en Canadá, un colegio de asesores de migración, y este cuerpo se encarga de que todas las personas que dan consejo migratorio sepan de lo que están hablando, que no te digan malos consejos o información errónea. Esto es porque una asesoría migratoria es el futuro de una familia. Imagina que tú vienes con tu esposa e hijos y alguien te da un mal consejo y te arruina tus oportunidades de inmigrar. Estás alterando el curso completo de decenas de personas, contando a las que potencialmente nacerían aquí. Para esto de las asesorías tenemos asesores calificados, aprobados y registrados con este colegio regulatorio. Aunque yo quisiera sentarme a platicar con la gente y decirles sus opciones y platicarles mi experiencia en contra de la ley canadiense, esto es ilegal. Tiene que ser alguien que esté acreditado y esta persona tiene que estar registrada en el colegio. Tenemos unos muy buenos, a los que tenemos los conozco en persona y estoy muy contento. Creo que ellos hacen un trabajo mejor de lo que yo podría hacer. O sea, yo sé que a veces las personas llaman y preguntan eso mismo. Es Saúl Reina el que da las asesorías y quisieran hablar conmigo, pero créanme, en las mejores manos en las que los puedo poner es en estos profesionistas. Tú no lo haces, pero tienes a estas personas. Pero mucha gente dice, yo no me quiero a Alberta, porque tu empresa está en Alberta, aquí vives. Quiere irse a Saskatchewan, si quiere irse, no sé, allá en el Atlántico. ¿Cómo puedes hacer todo, cualquier trabajo, cualquier provincia? Sí, mira, eso me pasó mucho antes de venirme. Muchas personas vienen y no tienen ni idea de las diferencias que hay entre una provincia y otra. Ellos en la tele o en la internet ven Vancouver o Toronto y tienen esa idea. Y cuando llegas a Saskatchewan, por ejemplo, te das cuenta que nada que ver. Tenemos programas que aplican a todo el país. Cada región del país tiene una necesidad de inmigrantes diferente y por tanto el perfil del inmigrante que necesitan es diferente. Tenemos el programa de las provincias del Atlántico o el programa rural y norte o los nominados provinciales. Entonces cada uno de estos programas recoge a una persona en específico y nosotros nos encargamos de identificarla y nuestros asesores se especializan en áreas. Por ejemplo, Quebec. Si tú llamas a algún asesor de migración, algunos habrás notado que dicen, ay, nosotros no nos metemos con Quebec. O hay agencias que se especializan solo en Quebec. Esto es porque ellos tienen sus propias reglas, sus propios requisitos y a veces las cambian, así de un día para otro te cambian el programa. Nosotros también tenemos Quebec, abarcamos todo el país y es eso lo que la asesoría también te dice. Evaluamos al aplicante y más o menos podemos saber desde una evaluación inicial cuál sería la mejor provincia o área para ellos. Ok, entonces dependiendo su situación y dependiendo de dónde están viendo, tú los vas guiando a dónde. Y por ejemplo, hay mucha gente que te sigue.
tienes muchos seguidores de todas las partes del mundo, en Latinoamérica. ¿Cómo lo haces para tener tanto ese volumen de gente? Porque yo vi uno de tus videos que pues tu sistema se colapsó el primer día porque mucha gente estaba interesada. ¿Cómo lo haces para tener tanta gente y atendiéndola con un servicio de tu agrado? Mira, la clave ahí es trabajo en equipo. Yo solamente soy la persona que de redes sociales trae tráfico a la empresa. Entonces tenemos a un manager de marketing, un call center, un coordinador de horarios, un coordinador de asesorías, una persona que hace el seguimiento a los clientes. Somos un equipo de casi 30 personas. Entonces no soy solamente yo. De hecho, yo tengo una posición muy humilde dentro de la empresa. Mi rango, por así decirlo, simplemente es publicidad. Hago esta publicidad porque genuinamente confío en este equipo. Los he conocido en persona, he conocido a los managers y estoy muy satisfecho con la forma en la que funcionan. Pero en sí, si hablamos honestamente, yo solo lo recomiendo. O sea, las personas, leí un artículo que dijeron, YouTuber abre empresa de migración y el sistema se colapsa. Y pues qué chévere, ¿no? Que me ven a mí como empresario, emprendedor, líder de compañía, pero en sí solamente soy la imagen ante las redes sociales. Toda esa carga de trabajo yo se la entrego al equipo que tenemos. Y afortunadamente es un equipo excelente, que confío en ellos al 100% y son ellos los que hacen todo ese trabajo. El 99%, yo solo hago el 1% del trabajo, que es recomendar a la empresa. Entonces, ¿cuál es tu visión de la empresa? Si solamente eres la persona que atrae a las personas, ¿qué es lo que la empresa quiere al futuro? Mira, qué buena pregunta. Mi meta al empezar mi canal de YouTube es que quiero cambiar la demografía de Canadá. O sea, Canadá necesita mínimo 1 millón de personas cada 3 años. Esto es un mínimo. Entonces, están reclutando 1 millón de personas de otros continentes. Y nosotros somos americanos. O sea, en mi opinión, Canadá es el mejor país de América y necesita millones de personas. ¿Por qué no reclutan americanos? Esa es mi meta. Que Canadá se convierta en algo parecido a California o Texas. Que es un país, es un área prácticamente de habla hispana. Que la demografía pueda cambiar a modo que Canadá sea una extensión de América Latina, pero de primer mundo. Y al ver esto, el resto de América Latina toma a Canadá como un ejemplo, que sí se puede ser latinoamericano y de primer mundo. Si tú ves las revoluciones, la revolución, la independencia de España entre los países latinoamericanos pasó en un periodo de tiempo muy corto, porque uno empezó y ese fue el catalizador que desencadenó esa revolución en todos los demás países hermanos. Y lo acabamos de ver en el Medio Oriente con la Primavera Arábica, donde empezó en Tunisia una revolución pidiendo democracia y todos los demás países le siguieron el mismo año. Entonces yo pienso que si Canadá se convierte en el primer país de primer mundo, genuinamente primer mundo, de habla hispana, será ese catalizador para América Latina, para que se conviertan en el mismo nivel, para que Latinoamérica tenga el mismo nivel de vida que Canadá. Necesitamos que Canadá sea mayormente latinoamericano. Esa es mi opinión. Entonces, a futuro, paso número 1, queremos cambiar la demografía de Canadá. Que la mayoría de esos millones de inmigrantes sean hispanos. Paso número 2, no solamente a hispanos, sino a todos los demás idiomas. Portugués, francés, arábico, punjabi, cantonés, mandarín. Y después, no solo a Canadá, sino a cualquier país desarrollado del mundo. Entonces, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede también estar en tu empresa, no tiene que ser de habla hispana. Claro, a futuro, digamos que alguien de Morocco se quiere estudiar a Australia, ven a CB Canadá. Alguien de Irlanda quiere comprar propiedad en Oaxaca, ven a CB Canadá. Así, inmigrar o estudiar o viajar de cualquier parte del mundo a cualquier otra parte del mundo y hacer eso disponible a todas las personas sin pagar un costo extraorbitante.
Porque hasta ahora, si tú ves, las asesorías tienen un costo de entre 300 y 400 dólares por asesoría. A mí en lo personal no critico a nadie, pero se me hace un precio muy alto, porque eso hace que solo un 1% de los hermanos en América Latina tengan acceso a las asesorías migratorias. Entonces la misión a primer plano de CB Canadá es hacer que la asesoría migratoria esté accesible para todos en América Latina. El segundo paso es que la asesoría migratoria esté disponible a todas las personas en el mundo en su idioma. ¿Y qué espero yo de tu empresa? O sea, si yo tengo un amigo o algo, o alguien de Latinoamérica quiere tener una asesoría, ¿qué esperan de ti? O sea, ¿qué es la diferencia entre las demás? O no sé, por ser Diego Saúl Reina. Mira, cuando tú estás en América Latina y tienes el sueño de emigrar a Canadá, lo más valioso que se te puede dar es información honesta. Y es esto lo que CB Canadá te ofrece, información honesta. Tú agendas tu asesoría, $80 canadienses, aproximadamente 65 estadounidenses. Agendas esa cita, el asesor te va a hacer todas las preguntas que necesitas saber para saber qué camino debes tomar. Y te lo va a decir honestamente. Si no tienes oportunidad, te va a decir, ¿sabe qué, joven? No le da el perfil, no da. Necesita mejorar esto y esto y esto. Entonces, eso es lo que ofrecemos. Lo más valioso que se le puede dar a un aspirante a emigrar. Información honesta. Y yo como dueño en parte de CB, la recomiendo porque he escuchado esas asesorías, me he sentado a escuchar a los asesores. Y después de escucharlos me doy cuenta que, aunque a veces se escuche brutal, son honestos. Eso es algo clave, la honestidad. Que no te den falsas esperanzas. Que te digan, sí puedes venir siempre y cuando tengas esto. O no puedes venir hasta que no tengas esto. O aún no puedes venir porque no tienes esto. Y así va de la mano la información y la honestidad. Sí, porque mucha gente no sabe realmente y está esperanzado, no sé, a un consultor en específico o algo, pero realmente es darles pues la opción clara, si se puede, si no se puede, o qué necesitas trabajar, ¿no? Muchos de mis suscriptores me preguntan cómo le hago para irme o esto. Bueno, a mí me gustaría que tú me dieras, no sé, unas consultorías a mis suscriptores para que pues calen tu empresa, a ver si sí. Pues así como parte dueño de la empresa, sí podemos, 2 de tus suscriptores que nos llamen, que nos agenden. Dejamos el sitio en la descripción y a 2 de tus suscriptores les damos una asesoría gratuita. ¿Ya vieron? 2 de mis suscriptores van a poder tener una consultoría gratis con sorpresa. Y así es de que escríbanme ahí en los comentarios y yo voy a hacer una rifa. ¿Quién la va a ganar? Y los vamos a contactar para que estén en su empresa y tengan una consultoría gratis. Con un asesor acreditado, no porque sea gratuita, no va a ser de buena calidad. Los asesores que tenemos son de lo mejor en el país. Ok, pues ya vi tu empresa, ya vi tu casa. Y bueno, pues muchas felicidades por el éxito que has tenido. Para mí fue un placer haber venido aquí a Edmonton de visita y conocerte en persona. Es una persona muy sencilla y bueno, pues ojalá algún día nos podamos ver en el futuro. Pues sí, voy a Saskatchewan.